Vamos silenciando los micrófonos, por favor, y ya si está Marianela, va a pasar ella a dar la última parte de la exposición. Bueno, antes que nada quería hablar sobre, dar mi punto de vista acerca de los psicofármacos, no irnos ni a un extremo ni al otro. Como bien había explicado Paula, esto de que tienen la capacidad para inhibir, para bajar los estados de ansiedad y para estimular para que no hayan sistemas depresores, si nosotros tenemos un buen psiquiatra responsable y si nosotros somos responsables del tratamiento, como se hace cualquier otro tipo de tratamiento, si yo tengo un problema del corazón, por ejemplo, y tengo que hacer un tratamiento durante un lapso o durante toda mi vida, lo hago. Lo mismo sucede cuando nos medican en cuanto a, por ejemplo, una depresión. Si es necesario, si un profesional así lo ve pertinente y si en consecuencia también un psiquiatra lo evalúa de esta forma, no tenemos por qué hacernos dependientes si el psiquiatra y la persona lo manejan de manera responsable. ¿Sí? No le tengamos miedo a esto de me voy a hacer dependiente ni nada. Bueno, y ahora entrando al mundo de la esquizofrenia, que forma parte de un trastorno, de uno de los trastornos más crónicos y graves dentro de la psicosis, contarles acerca de que es muy diferente a las neurosis, ¿sí? Hoy en día es normal ver personas neuróticas, ¿sí? Ya no hay personas normales. Las neurosis dice que son enfermedades funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que las funciones que nosotros cumplimos, como por ejemplo en nuestra conducta, el funcionamiento del sueño, el funcionamiento de los deseos sexuales, el funcionamiento de nuestra voluntad, se pueden ver un tanto alterados, ¿sí? Esto no quiere decir que va a provocar una lesión o una secuela. Eso es una neurosis. ¿Qué es la psicosis entonces? Vamos a adentrarnos a un tema que es difícil de comprender porque anteriormente hablamos de estrés, que muchos sabemos lo que es el estrés, porque lo hemos vivido o porque lo hemos visto en otras personas. Lo mismo muchos decían, yo sufrí depresión, yo sufrí ataques de pánico, yo sufrí ansiedad, ¿sí? Son cuestiones más comunes del orden de lo neurótico. Pero la psicosis, la esquizofrenia, es algo muy ajeno a nosotros si es que no hemos visto a alguien pasar por esa situación. Son enfermedades que tienen una sintomatología esencialmente psiquiátrica. Según el manual de psiquiatría del DSM-4, se refiere a que hay ideas delirantes y alucinaciones manifiestas, ¿sí? Las ideas que nosotros tenemos no son ideas, nosotros podemos tener fantasías y podemos tener ideas delirantes, pero esto es un complejo de ideas delirantes que la persona se las cree, ¿sí? Y las vive. Dice que hay ausencia de la naturaleza patológica, ¿sí? Como estábamos viendo también en otras enfermedades, en otras patologías, no encontramos alguna causa orgánica dentro de la esquizofrenia que se pueda tratar. No encontramos una lesión en el cerebro. Ojo, puede ocurrir que por una lesión en el cerebro la persona se psicotice, pero
no es algo que se trata con una operación, con una cirugía y decimos, bueno, ya está, no tenemos más esquizofrenia. Bueno, las experiencias alucinatorias son experimentadas la mayoría del tiempo por el sujeto. Vamos a ver un poco las características de estos síntomas, ¿sí? Uno de los síntomas que ellos tienen es un lenguaje desordenado. Por ejemplo, dicen malas palabras todo el tiempo de manera repetitiva. Por ejemplo, dicen cosas que son fuera de la normalidad, fuera de lo común, ¿sí? Hoy en día no sabemos qué es lo normal o no, qué es lo común o no. ¿Sí? Si ellos son los que están en el estado de locura o somos nosotros, porque a veces dicen cosas bastante intelectuales. El comportamiento también es gravemente desorganizado o catatónico, es decir, que a veces llegan al punto de quedarse sin movilidad, ¿sí? O bastante hiperactivos. Lo que sucede es que ellos tienen un deterioro en la evaluación de la realidad, ¿sí? Por ahí nosotros sentimos angustia ante algo, preocupación ante algo, estamos pensando en el pasado, en el presente o en el futuro, y ellos no tienen esa conciencia de realidad. Bueno, esto dice que se tiene que dar a lo largo de al menos 6 meses como para poder diagnosticarlo como esquizofrenia, y además tiene que haber una marcada disfunción social o laboral, ¿sí? La persona se empieza a restringir de la relación afectiva con los otros y en consecuencia no puede mantener. Si estuvo en un periodo trabajando, ya no puede sostener esa actividad. Hay un abanico de disfunciones cognitivas y emocionales, ¿sí? Está alterada su percepción de las cosas, por esto las alucinaciones, el pensamiento, como les dije, el lenguaje, la comunicación, la organización en su comportamiento, la afectividad, la fluidez y productividad del pensamiento y el habla, la capacidad hedónica, la voluntad, la motivación y la atención. ¿Sí? Y fíjense en todas las alteraciones que posee una persona con esquizofrenia. ¿Qué les pasa a ellos? Para que la esquizofrenia se dé, se tienen que dar todas estas disfunciones y todos esos síntomas. Si yo tengo un solo síntoma aislado, no es esquizofrenia, ¿sí? Puede ser una psicosis simple, puede ser una psicosis aguda, confusional, pero no esquizofrenia. La esquizofrenia son todos estos síntomas juntos. Otra de las cuestiones es que el sujeto no se encuentra en la lucidez de decir que se siente mal, que está padeciendo algo, ¿sí? No tiene conciencia de enfermedad, como por ejemplo nosotros podemos decir, tengo angustia, me estoy sintiendo mal, necesito ir al médico, necesito ir al psicólogo. Esto no le sucede a una persona con esquizofrenia. ¿Qué más? Bueno, las ideas delirantes muchas veces se pueden convertir en delirios, ¿sí? Que es que el sujeto está metido dentro de esa realidad. ¿Qué son las ideas delirantes? Como le decían, son un conjunto de ideas que se generan en el pensamiento como una creencia errónea, con mala interpretación de las percepciones o de las experiencias vividas. Por ejemplo, las personas que tienen paranoia, ¿no? Esto es un tipo de psicosis que es la paranoia, en donde el sujeto siente que lo están persiguiendo todo el tiempo, ¿sí? O más puesto en la esquizofrenia, hay voces que le están hablando todo el tiempo y que le están diciendo que alguien, por ejemplo, los está persiguiendo, que alguien los va a matar, que alguien es peligroso. Otros pueden tener delirios en cuanto a lo somático, otros pueden tener delirios religiosos, creerse Dios o creer que un Dios va a venir
a llevarlo o a matarlo. Hay diferentes tipos de ideas delirantes. La persona cree que ciertos gestos, comentarios, pasajes de libros, periódicos, canciones u otros elementos son dirigidos a ellos. ¿Sí? Muchas veces se identifican con estas cosas. No tienen capacidad de juicio, ¿sí? Esto de decir que está bien, que está mal. ¿Y por qué sucede esto? Porque generalmente las personas no han tenido una buena crianza, ¿sí? Tenemos una madre bastante distante o bastante absorbente, ¿sí? O un extremo o el otro. Una madre que no permite una madre o el funcionamiento de madre, ¿no? Y que no permite que se instale la ley paterna, ¿sí? Que tampoco decodifica lo que ese niño quiere, no lo hace a tiempo, no satisface sus demandas. Cuando nosotros somos niños, dicen desde el psicoanálisis, dice Freud, que el niño fantasea y tiene una especie de alucinación, también lo dice Melanie Klein, con la teta, ¿sí? O con el biberón, porque vuelvo a decir, a veces la función no es con la madre biológica. Entonces el sujeto psicótico se quedó en esa etapa. Imagínense el retroceso, ¿sí? Que se encuentra en la etapa de continuar alucinando. A veces los especialistas lo toman como algo positivo, el hecho de que ellos, aunque sea, tengan una alucinación, ¿sí? Aunque sea su yo, se sostiene de algo. Porque cuando eso se pierde, llega una crisis en la esquizofrenia, llega un brote psicótico. Y lo que tenemos que tener en cuenta en la gravedad de la cronicidad de la psicosis es que cada crisis deteriora aún más la personalidad del sujeto y su físico. ¿Sí? Bueno, hablamos de pensamiento desorganizado, ¿sí? Hablamos de que no tienen coherencia, de que su lenguaje es verborrágico, ¿sí? Es desorganizado, es incoherente. Y también hablamos de 3 síntomas negativos: un aplanamiento afectivo frecuente y caracterizado por la inmovilidad y falta de respuesta en la expresión facial del sujeto, ¿sí? No tienen expresión en lo facial, son muy rígidos. O, por ejemplo, les sale esa sonrisa así que a veces otras personas se asustan. No tienen demasiado contacto visual, ¿sí? O el contacto visual que ejercen es pobre, ¿sí? Porque sobre vos están viendo una alucinación, no te están viendo a tus ojos. Reducción del lenguaje corporal. A veces puede sonreír, pero la mayoría del tiempo no. También tienen alogia, ¿sí? Que es pobreza del habla, que es vacío lo que intentan comunicar. Abulia, que falta de voluntad, incapacidad para iniciar o persistir en una actividad. Y también tienen anedonia, que es la incapacidad de experimentar el placer que las personas normales experimentan. Ellos experimentan un placer en otras cosas. Criterios a tener en cuenta. Ellos, como les dije, tienen falta de conciencia de enfermedad. Ellos no saben que están enfermos, ¿sí? No, por eso no tienen conflictos con su yo. Ellos andan por la vida sin preocuparse de estos síntomas, lo cual no quiere decir que tengan una angustia muy, muy fuerte. Dicen que es imposible de soportar para uno. Imagínense que nosotros funcionamos con el sistema de represión, ¿sí? Nosotros tenemos represión que hace que la
lo intolerante, de lo inconsciente, no esté en la conciencia. Bueno, ellos no tienen esa represión, ellos directamente pasan por lo intolerante. Bueno, pérdida de contacto con la realidad, con sus seres cercanos. Entonces a veces se creen megalómanos, ¿sí? Como que todo y todos son una extensión de su yo, de su cuerpo. Todo son ellos, ¿sí? Como los bebés cuando creen que la teta es parte de ellos mismos, que ellos mismos se alimentan por sí mismos. Bueno, eso les pasa a los esquizofrénicos. No tienen conciencia de que hay un otro. Alteraciones profundas e irreversibles del yo, esto que les decía, que cada vez que pasan por una crisis se lesionan más sus funciones, y que es irreversible, ¿sí? Esto se puede contener, pueden tener una mejor calidad de vida si hacen un buen tratamiento, si tienen redes vinculares. Siempre lo social, la psicología social es fundamental, fundamental la psicología también individual y fundamental la psiquiatría, pero también la afectividad de las personas a su alrededor. Pero lamentablemente que esto se sostenga en el tiempo no quiere decir que se vaya deteriorando. Es como, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Uno puede tener una buena calidad de vida, pero nunca va a volver a un estado de lucidez total. Bueno, no comprenden que tengan síntomas porque ellos crearon otra realidad, otro lazo con la realidad en donde viven de delirios y alucinaciones, perturbación en su capacidad de comunicación, incapacidad social. Y las etiologías pueden ser, por ejemplo, una causa cerebral crónica, una psicosis y en consecuencia una esquizofrenia. Puede que por alcoholismo, por tóxicos, por drogadicción, el sujeto llegue a una psicosis. Puede que por trastornos febriles, una fiebre que nos hace alucinar crónicamente, o que su constitución haya sido psíquica, con esto que les decía respecto de la madre o de la función materna. Puede ser también por alguna ACV, ¿sí? Pero no quiere decir que cualquier persona que pase por todo esto que les mencioné va a terminar en una esquizofrenia, ni quiere decir que una persona que tiene esquizofrenia es porque haya tenido alguna de estas causas. Esto empieza en la edad media en la mitad de la tercera década, dicen. ¿Sí? Más o menos a los 35 años. ¿Qué cosa se vuelva a salir tu nombre otra vez? No sé por qué. Ellos empiezan con un inicio brusco, ¿sí? Es una persona que, qué sé yo, por ejemplo, les doy un ejemplo de una persona conocida, de un paciente que vinieron, que empezó a escuchar voces, a sentirse perseguidos, a querer matarse, a querer pegarle piña al espejo, a querer pegarle a otros, ¿sí? Entonces lo tuvieron que internar de golpe. Después eso se fue tratando, ¿sí? Después al sujeto le viene una fase prodrómica, que es lo que les agarra también a los epilépticos. Es como que tienen un aura de que algo que les va a ocurrir, ¿sí? Y les ocurre. Bueno, es de las enfermedades más difíciles de poder interpretar por parte de los familiares, ¿sí? De comprender, porque es una realidad totalmente distinta, ¿sí? Imagínense si nos cuesta comprender a un depresivo, ¿por qué no se levanta de la cama, se está haciendo el artista, no se quiere ir a bañar? Imaginémonos a alguien que viene y que nos dice, escucho voces que me dicen que me quieren matar, que me persiguen, que no me dejan dormir. ¿Cómo puede un familiar a veces comprender? ¿Cómo podemos abordarlo? Dicen que hay una labor previa, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos con un paciente que es neurótico o normal es trabajar primero un periodo de previo, ¿sí? de evaluación, para después empezar un tratamiento. Bueno, con los
psicóticos con los esquizofrénicos fundamentalmente pasa que nos podemos quedar toda la vida en ese periodo de prueba, en ese estado previo, ¿sí? No pasar al tratamiento. Acá, donde mayor esfuerzo hay que poner es de nuestra parte como profesionales, ¿sí? No debemos esperar de ellos voluntad, porque seguramente son los familiares los que los van a llevar, y en su contra porque ellos no creen que tengan nada malo, o tal vez sí, porque las voces les están diciendo que tiene algo malo, ¿sí? Tenemos que soportar y aceptar el derecho del paciente a estar loco, porque ellos lo aceptan, ellos se aceptan así. Quienes no lo aceptan es el resto del mundo, que cree estar bien, ¿sí? Antes eran personas a las que mataban porque los consideraban endemoniados. Antes eran personas que después los encadenaban, después les hacían terapias de electroshock, ¿sí? Y que después la familia los ocultaban. Entonces, y muchas veces hay lugares todavía psiquiátricos en donde lo que hacen es cronificar la enfermedad cuando los internan, en vez de darle una buena reinserción social. Bueno, aceptar que son diferentes, que es algo que no conocemos habitualmente, que no nos cruzamos siempre todos los días de nuestra vida con alguien esquizofrénico, a no ser que lo tengamos dentro de nuestra familia. El tiempo es indeterminado como pacientes, ¿sí? Y además es variado, porque pueden venir como pueden no respetar más una sesión, como pueden irse a los 5 minutos de la terapia. En esto es el analista, es el psicólogo social, es el acompañante, es el que tiene que flexibilizarse, ¿sí? No tenemos que esperar nada de este tipo de pacientes. Dice que los pacientes suelen poner a prueba al terapeuta para depositarle confiablemente sus partes locas, ¿sí? Cuando ellos pueden tener esa confianza, van a hablar de esas partes que dicen que en la esquizofrenia hay una desestructuración del yo, son todas partes rotas, ¿sí? Que puede que en terapia uno las vaya uniendo, como puede que no, y bueno, es interesante esto de que depositen algo, aunque sea de ellos. También hay que aceptar que su comunicación es diferente. A veces son muy intensos, ¿sí? A veces repiten todo el tiempo lo mismo, a veces se hace muy largo y a veces no hablan. O a veces inventan palabras, tienen nuevos lenguajes. Tener conciencia de que son pacientes susceptibles, a veces oposicionistas, a veces tajantes, porque por ahí no tienen ningún filtro en decirte algo, ¿sí? Y no es que lo están haciendo en contra tuyo, es que es su forma, es su modo de conducta. A veces pueden perder la paciencia o hacer al terapeuta que pierda la paciencia, ¿sí? Son muy difíciles. Dice que a veces el terapeuta puede sentirse fracasado, pero fracasado en cuanto a qué? A su omnipotencia, a que no puede todo. Porque nos venimos con un librito de Freud que nos dice que las psicosis no son tratables. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar una psicosis? Y bueno, ahí surgieron otros psicoanalistas, ahí surgieron otros tipos de terapias que son más flexibles a este tipo de pacientes, en donde nosotros nos tenemos que poner todo el cuerpo, nosotros tenemos que jugar, es como con los chicos, cuando los chicos se tiran al piso a jugar, tirarnos al piso con ellos, si tenemos que ponerle límite y decirles que vengan y que se sienten, ¿sí? Es poner el cuerpo. También lo que sucede en ellos es que tienen mucho exceso de angustia mortal, tienen pulsiones mortales, quieren destruir, quieren destruirse, tienen pensamientos negativos. Entonces, el analista tiene que lidiar también con esa pulsión, poner pulsión de vida.
Y cuando se supera esta etapa de labor previa, dice que no tiene un tiempo determinado ni estable, o sea que el paciente puede tener recaídas, puede tener retrocesos más allá de que esté en una terapia, los puede tener igual. Se puede llegar a un análisis estable, a veces sí, como a veces no. Puedo tener esperanza de cura o puedo aceptar que nada se va a lograr en el tratamiento. ¿Sí? Son como hay que estar muy abierto, muy preparado para tratar una esquizofrenia, y dice, no tratar al psicótico por el simple hecho de que mi currículum incremente. ¿Sí? Yo atiendo esquizofrénicos, psicóticos, no. ¿Sí? Si no estás preparado y si tu ego no está preparado para fracasar, entonces no te metas con un psicótico. Y tampoco les quiero meter acá miedo y decir, no te metas con un psicótico o asustarlos, ¿no? Es simplemente dejar de lado nuestro ego, involucrarnos puramente y con todo el cuerpo, porque a veces lo que les digamos no lo van a poder interpretar como lo interpreta otra persona. Entonces es ponernos nosotros. Tener en cuenta que a pesar de lo que podemos saber teóricamente de estos pacientes, no conocemos nada de su condición mental porque no la vivimos en carne propia, como si podemos experimentar angustia, ansiedad, esto se los dije. El paciente sabe esto, el paciente percibe cuando lo ven como extraño, como raro, como incomprendido. Y puede pasar años creyendo que el tratamiento está avanzando. Nosotros como terapeuta podemos creer, wow, está avanzando, y el sujeto después cuando se va de terapia es otra cosa, ¿sí? Porque también son muy inteligentes, ¿sí? Puede que acá vengan y se hagan los que está todo bien y se van a su casa y siguen en su misma historia de otra realidad. Bueno, vuelvo a decir, tener en cuenta que la esquizofrenia es irreparable, que puede llevar una mejor calidad de vida. Y esto, si no tenemos inclinación a trabajar esto, dejemos a otros que lo hagan, ¿sí? Que lo hagan de manera eficaz. Estar preparados para encontrarnos con incoherencias, reemplazo de síntomas físicos en lugar de verbalizaciones. A veces por ahí pueden estar en este movimiento y no verbalizar nada, ¿sí? Pueden estar mirando todo y no hablar, ¿sí? Y también tenemos que estar capacitados para este encuentro. Establecer un vínculo confiable. Y si decíamos que de niños la madre, la función materna es la que les debe interpretar qué es lo que le está pasando, qué es lo que está sintiendo, porque uno no nace sabiendo, hay alguien que nos tiene que decodificar. Eso es lo que nosotros como terapeutas tenemos que hacer para con los esquizofrénicos. Yo tenía un paciente cuando tuve la práctica en el Borda, que era externo, que era psicótico, y termino con esto, para mí súper inteligente. Dijo que las 4 patas fundamentales son el psicofármaco en la esquizofrenia. Un psicólogo, parte afectiva y alguien que lo acompañe. Así que es fundamental que haya psicofármacos para este tipo de enfermedades, sí. Psiquiatra responsable, como dije al principio, un acompañamiento afectivo de los familiares, amigos, quienes quieran, y un acompañamiento terapéutico como esta gran labor que a mí me parece fundamental en estos tiempos. Y bueno, obviamente un tratamiento psicológico que a veces, como les vuelvo a decir, no tiene tanto efecto si lo llevamos por el lado del psicoanálisis, ¿sí? Pero sí, el acompañamiento terapéutico me parece que va, el acompañante terapéutico. Así que bueno, no sé, algunas dudas. Acá Marianela, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿Cómo estás? Bien. Me hiciste acordar a la película de Nash. Hablando de inteligencia. Te voy a leer algunas cosas que pusieron en el chat. Dale. Lorena dice, ¿el personaje del Guasón es un ejemplo de una persona esquizofrénica? Padecía del síndrome de Tourette, cree, pero bueno, no se acordaba bien.
Me parece que hay una psicosis, pero no sé si está al grado de la esquizofrenia. Bien. Nora dice, ¿viven en otra realidad? Sí, totalmente. Bien. ¿Qué diferencia hay entre un brote psicótico y la esquizofrenia? No, la esquizofrenia tiene brotes psicóticos. A ver, la esquizofrenia llega a crisis, que es acá donde se deteriora la personalidad y el físico. Y el brote tal vez sea solo parte de algo, como una lesión cerebral o una fiebre, y después pase, y no deje secuelas. La esquizofrenia sí. Bien. ¿Es peligroso, dice Débora, una persona que sufre esquizofrenia puede ponerse violenta con otro o con uno mismo? Sí, si no está tratado, sí. Bien. Después Lorena también dice, hay una película que muestra las diferentes personalidades que desarrolla la persona esquizofrénica, y una de ellas se llamaba Patricia, pasaba de adulto a niño y de hombre a mujer. Sí, sí. No sé qué película es esa. Eh, Estaría bueno que nos digan. fragmentados. ¿Cuál? Fragmentados. Fragmentado. Fragmentados. Bien. ¿Hay una patología anterior antes de la esquizofrenia? Pregunta Roxana Gómez. Bueno, decía, puede haber, y que luego desencadena una esquizofrenia. Y muchas veces simplemente desencadenarse. Bien. Una persona con esquizofrenia tiene una vida larga y un informe que hablaba de que llegaban a la adolescencia. Quizás eso se pudo mejorar, dice Marcela Gómez. No, cuando pasan en la adolescencia se llama hebefrenia. Ellos por ahí sí tienen un periodo de vida un poco más corto. Y después los esquizofrenias que surgen alrededor de los 35 o un poquito antes, si se trata a tiempo, puede tener una buena calidad de vida. Bien. Fernanda dice, convivo con una persona con esquizofrenia residual y es muy agobiante. Después dice, bueno, muy interesante todos los temas, felicitaciones por supuesto. ¿Se cura la esquizofrenia? Pregunta Mili. Habíamos dicho que no, ¿no? Bien. No. Es muy difícil la atención psiquiátrica en lo público, en los hospitales públicos, dedujo que quiso decir. Tal cual. Sí, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Bien. ¿Una persona con esquizofrenia puede tener una pareja y formar una familia? Puede tener una pareja, formar una familia, es difícil. Bien. Y la última, Lore, dice, se hace mucha prueba y error con los psicofármacos hasta encontrar el indicado, dice ella. Sí, a veces sí. Por eso digo, depende del psiquiatra. Igual con los esquizofrénicos, como que lo implementaron mucho antes a los psicofármacos. Claro. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede abrir el micrófono y puede preguntar. Ahí Fernanda, que levantó la mano. Hola. Sí, Fernanda. Sí, Buenas noches. ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Yo fui la que comentó que convivo con una persona que padece de esquizofrenia residual. Yo soy profesional de la salud y la verdad que es muy difícil, se me hace muy difícil lograr llegar a entenderla, porque se pone ese límite entre hasta qué grado lo que dice es verdad. Yo lo interpreto como, por ejemplo, que somatiza, y así un montón de ejemplos más. Me cuesta mucho lograr llegar a entenderla. Trato de ayudarla, porque también está esa parte de mí que quiere entenderla, que quiere buscarle una ayuda alternativa. Es mi cuñada, ella ya lo padece hace 20 años más o menos, se lo detectaron después de los 23. Estuvo con muchos tratamientos, pasó por muchos cambios físicos, tuvo brotes psicóticos, y la verdad que hoy en día
creo que les falta, más con esto de la cuarentena, les falta una buena ayuda psiquiátrica y psicológica, porque con el tema de la pandemia, por OSECAC, la psiquiatra dejó de atender. Y siento como que ella tampoco quiere que uno la ayude, porque, por ejemplo, ella es una persona obesa. Le ofrezco hacer dietas, le ofrezco salir a caminar, me ofrezco como una amiga, que si quiere hablar conmigo, pero siento como que no logro llegar a eso. También mi suegra es muy absorbente con ella, la trata como una criatura, y yo pienso que el día que mi suegra no esté, ¿qué va a ser de ella? Porque es muy difícil. Claro. Es muy difícil la situación. Por más que ella sea una persona que si uno la ve de afuera, hasta que no habla con ella, parece normal, digamos, ¿no? El tema es cuando no esté, me pongo a pensar, ¿qué va a pasar con ella? Porque es muy... Las dos están muy mimetizadas, una con la otra. Entonces, yo pienso el día de mañana, ¿qué va a hacer de ella? Situación es difícil. Sí, porque por más que tenga hermanos, cada uno con su vida, y me tiran la pelota a mí a veces porque soy la que está en salud. Y también es una carga extra, porque yo tengo a mi familia. Entonces pienso, y le digo a mi suegra que también piense en dejarla un poco, que haga cosas sola, por su cuenta. Y no, entra por un oído y le sale por el otro. Es difícil, situación difícil, ¿no, Marianela? Sí, es difícil. Bueno, es como hoy en día están capacitando mucho más, por ejemplo, a las personas con oligofrenia, pero también pasaba eso de que qué pasa si la mamá se muere, ¿no? Tal vez pase de que si está en un buen tratamiento se pueda valer por sí misma, o pueda pasar que la internen, no se sabe. Estaría bueno sí, que haga tratamiento. En realidad también pasa con muchas otras discapacidades, ¿no? A veces. Sí. Aquí hicieron una pregunta, dice, si ven alucinaciones, ¿se le sigue la corriente o se les trata de explicar que no es real? Ni una ni la otra, ni un extremo ni el otro. A ver, no fomentarle la alucinación para que como se exacerbe alucinando, como por ejemplo con una persona con Alzheimer, ¿no? Uno trata de, bueno, sí, seguirle un poco la corriente, pero no, porque lo que suelen hacer es excitarse al punto de por ahí volverse maníacos. Claro. Pero tampoco explicarle nada. Bien. No. Bueno, evidentemente, Marianela, vamos a tener que hacer otra charla más en alguna oportunidad, porque se ve que este tema interesa mucho, ¿no? Sí, por favor. Pero bueno, ya nos quedamos, se va a cortar, y ya nos quedamos. ¿Se terminó? ¿Se terminó el seminario? ¿Paula está? Sí, ya estoy está. acá. Ya está. Estoy acá. Ah, perdón, Paula. Bien. Yo quiero agradecerles, Paula, Marianela, por esta charla que dieron, tan interesante. Agradecerles a todos por la presencia, y nos volvemos a encontrar el próximo lunes, que tenemos Tercera Edad, a cargo de Liliana Segovia y el psicólogo social Hugo Membrado. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias a las profesionales, increíble. Un aplauso para Marianela y para Paula. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Excelente, chicas. Nos encontramos el próximo lunes. Gracias.